Bueno, buenas tardes a todos. Esta es una nueva reunión de la Sociedad de Periodismo Médico. En esta oportunidad es una actividad conjunta con FES. FES es la Federación, eh, FES es la Fundación para el Estudio de la Salud y la Seguridad Social, entidad con la que acabamos de firmar un convenio hace muy poquitos días, y esta es la primera actividad que realizamos en conjunto, es el inicio de las futuras actividades que las dos entidades vamos a desarrollar en conjunto. Para contarnos un poquito de la fundación, está con nosotros, nos está acompañando Rosario Martínez. Ella está en la dirección de la Fundación para el Estudio de la Salud y la Seguridad Social y le damos la palabra. Rosario. Gracias, Mario. Bueno, para nosotros es un gran honor compartir esta primera actividad con la Sociedad Argentina de Periodismo Médico. Como ustedes saben, la Fundación de Estudios para la Salud y Seguridad Social, que llamamos FES, viene desde hace años trabajando para difundir y concientizar todos los aspectos que hacen a la salud y la responsabilidad en el cuidado del medio ambiente. Tenemos una plataforma de comunicación que se llama Resalud, que es una revista que distribuimos en forma digital bimestralmente y en la cual trabajamos hace más de una década en tratar de hacer foco en estos temas desde un punto de vista de apoyo y colaboración para que se adopten políticas claras y permanentes para que la salud vuelva a estar en agenda y que no solo aparezca cuando nos enfrentamos a una pandemia. Así que bueno, muchas gracias por este espacio y que este es el primero de un largo camino que esperamos recorrer juntos. Bueno, muchas gracias, Rosario. El invitado de hoy, tenemos un invitado de lujo, presentado por la Fundación. Él es el doctor Antonio Ambrosini. Él es director periodístico de Resalud, la plataforma que nos estaba comentando recién Rosario. Hasta diciembre pasado fue director de Relaciones Institucionales del CONICET. Trabajó como periodista en radios, prensa gráfica y televisión. Es periodista de la revista Mercado y del diario Clarín. Fue director de comunicaciones de Telecom, Telefónica, Telefe, Corporación América y de la Cámara Argentina de Mediana Empresa, KM. Es fundador del Instituto de Comunicación Institucional y profesor de Comunicación Institucional de la Universidad de Palermo y de la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales. Es coordinador académico de medios y entretenimientos de la Universidad de Palermo. Antonio, muchas gracias por estar con nosotros y te damos la palabra. Gracias, para mí es un gusto, Mario, compartir esta charla. La idea es plantear algunos temas generales de comunicación, también escucharlos a ustedes posteriormente y decirme qué es lo que están pensando al respecto, y reflexionar sobre este tema, ¿no?, de la comunicación, de la cual todo el mundo habla y muy pocos saben. Y al mismo tiempo, si quieren, después abordamos algunos temas de la comunicación, temas médicos, donde a mí me interesaría mucho conocer la opinión de ustedes. En primer término, quiero decirles que, ya voy a poner a ver si puedo ponerlo, mi primer graffiti. Todo comunica. ¿Y qué significa que todo comunica? Precisamente eso, que todo comunica. Que comunicamos cuando no hablamos, que comunicamos cuando nos vestimos, que comunicamos cuando terminamos un color u otro color, cuando dejamos la puerta abierta o cerrada de la oficina, porque queremos decir no nos molesten o pueden ingresar. Cuando un banco, ahí está, bárbaro, cuando un banco coloca una rampa o no la coloca para acceder al cajero automático. Cuando no la coloca está diciendo que los discapacitados no son bienvenidos. En ese sentido, así que estamos comunicando permanentemente. Y esto a veces no es advertido, pero bueno, no se olviden que nunca hay una segunda oportunidad para una primera impresión. La segunda idea es esa,
comunicar es más lo que el otro entiende que lo que uno dice. Siempre hacemos hincapié en el emisor y hay que hacer hincapié en el receptor, porque no todo el mundo entiende las cosas cuando nosotros las decimos, por miles de motivos. Porque ese día se peleó con la mujer, porque le duele la muela, etc. Entonces, siempre hay que chequear si la información, la comunicación, lo que estamos transmitiendo, tiene o no buena recepción. Y eso es clave, y después voy a abundar un poquito más en esto. La tercera idea es que la tecnología cambia los estándares. La tecnología ha sido una revolución nueva en la comunicación y replantea las formas en las cuales nosotros nos comunicamos y hablamos entre nosotros. Y la cuarta idea es que no hay que enamorarse de los soportes, hay que enamorarse de los conceptos. Bueno, en primer término, ahí está, no se enamoren de los soportes, enamórense de los conceptos, correcto. En primer término quería comentarles que los videos, las películas, las obras de teatro, la televisión, YouTube, construyen realidades y se presentan como mediadores entre el mundo y nosotros. Tienen tres funciones. Primero crean lo que se llama la agenda setting. La agenda setting es la agenda que es importante y que no es importante para la sociedad. Es decir, hay una idea que baja a través de los medios que establece una jerarquía. Que es importante que usted sepa y que no es importante que usted sepa. Y esto ha cambiado mucho a partir de Internet. Y un caso extraordinario es el de Julian Assange con Wikileaks y el de Snowden, que ellos develaron montones de secretos y ingresaron y permitieron que se supieran las cosas que se hacían en Estados Unidos y cómo entraban en nuestra vida. Pero lo que no se dice es que al poder develar todas esas informaciones, lo que demostraron es la fragilidad del sistema, lo expuestos que estamos a que toda nuestra información, lo que nosotros somos, lo que decimos, no sea invadido y no sea incursionado. Es decir, estamos como nunca antes altamente expuestos. Hay que ver si el periodismo de calidad sobrevive a esto. Ese es un gran desafío. Nadie sabe bien si va o no a sobrevivir porque hoy hay mucha pandemia de desinformación. El otro tema es que los medios de comunicación presentan y excluyen, establecen formas de presentación, el cómo son las cosas. Las formas de presentación implican esquemas culturales, es decir, desde dónde miramos al mundo. Y a veces no nos damos cuenta que al imponernos de esa manera tenemos una mirada sesgada de la realidad. Cuando nos dicen que Colón descubrió América, es un punto de vista occidental. Porque en América había montones, había incas, había tehuelches, había aztecas, había mayas, y cuando fue el primer maya a Europa no dijo que había descubierto Europa. Es decir, hay esquemas culturales que los vienen impuestos y a veces es muy difícil de entender por dónde entran. Cuando decimos que San Martín era un general argentino, cuando nació San Martín no existía Argentina. San Martín fue un militar español y hablaba como español. La Argentina es posterior. Claro que muchos profesores de historia se enojan con esto, pero esto es así. Estos esquemas culturales, estos conceptos que se imponen, a veces es difícil de advertirlos, pero es necesario que nosotros lo advirtamos. La tercera tema con respecto a la tecnología y cómo actúa es la normalidad. Impone una cierta normalidad. La repetición constante de temas establece una forma natural, que no es natural. También genera sentimientos y emociones. La repetición de noticias durante 24 horas es un pajarito que nos pica la cabeza permanentemente y nos hace creer que vivimos una realidad de riesgo que a veces no es así. Entramos a la realidad como el Truman Show, no sé si recuerdan la película esa, donde una persona era filmada a las 24 horas. Bueno, en realidad
El Truman Show existe, somos todos miembros de esta comedia. Y cuando los medios de comunicación, sobre todo en Estados Unidos, muestran los tiroteos en los colegios, muestran lo que está ayer, antes de ayer, el 4 de julio, y lo presentan como realidad, eso no actúa del mismo modo en todas las personas. No todos están en desacuerdo con eso. Y eso produce un efecto contagio. Manipular esa información produce un efecto contagio. Y les cuento una experiencia personal. Yo era director de Telefe y en ese momento había una serie de suicidios en General Galvez, que es una ciudad de Santa Fe. Y se comenzaron a suicidar jóvenes de 14, 15, 16 años. Hubo un efecto contagio. Entonces decidimos nosotros no dar más esa información. Porque aunque les parezca mentira, la repetición constante de información, alguna gente la pone mal, pero otra gente no reacciona del mismo modo. Y puede provocar un efecto contagio. Ahora, perdóname, un poquito de agua. Ahora, los medios se zambullen en el mundo audiovisual. Y esto es una bomba. En los próximos 5 años cambiarán las comunicaciones más que en los últimos 50 años. La telefonía tardó 75 años en llegar al 70% de la población de Estados Unidos. La radio 39 años. La televisión 25. Internet 6 años. Los tiempos se están acelerando. Y voy a tratar de ser didáctico. El problema de mi generación y tal vez en buena medida el de ustedes es que nuestro aprendizaje ha sido lineal, secuencial. Primero las letras, los números, las palabras, las operaciones simples, luego la sintaxis y las operaciones más complejas. Es decir, nuestro aprendizaje ha sido como la construcción de una casa. Los cimientos, las paredes, los techos. Ahora no. El aprendizaje es una intersección extraordinaria de imágenes, de videoclips, de videojuegos, de telefonía móvil. El libro ha perdido el eje, ha sido descentrado de la comunicación y del aprendizaje. Y este es un cambio extraordinario. Nosotros pertenecemos a una generación que nos gusta entender las cosas para aplicarlas. Nuestros hijos y nietos no necesitan aprender, quieren utilizarla. Quieren tener experiencias. Digamos, hay una galaxia Gutenberg, que sería la que nació con el libro, a la cual creo que muchos de nosotros formamos partes, y hay una galaxia audiovisual. Mi generación creció con el libro como eje de conocimiento, goteada por el cine y por la televisión. La generación actual tiene acceso a la TV abierta por cable, los medios electrónicos, los videojuegos y los teléfonos inteligentes. Los jóvenes están sometidos a un sinnúmero de estímulos de percepción. Los que teníamos al libro y la lectura como conductores de la cultura, hacíamos eje en el pensamiento y la razón. Es decir, vos leés, pensás, razonás. Es secuencial. Los cimientos, las bases, las paredes, los techos. La construcción del pensamiento es secuencial. En cambio, la construcción del pensamiento ahora es aleatoria. Y esto hay que descubrirlo y entenderlo. No digo si está mal o está bien, no hago un juicio ético, digo que es distinto. Los chicos viven una intersección, una colisión de estímulos, de imágenes, de sonidos. Entonces, sienten, se emocionan y experimentan. Y no es lo mismo el que se mete en un videojuego y entra en una realidad virtual y actúa como si estuviera luchando contra un enemigo, que yo cuando chiquito tenía un soldadito de metal que lo corría. Son dos mundos distintos.
Y tenemos que entenderlo esto. Es decir, si nosotros queremos acceder a esta generación, no podemos utilizar los medios con los cuales se accede a nosotros. Si yo tuviera una empresa y tuviera que venderle una maquinita de afeitar a una persona como yo o a mi hijo, no utilizaría los mismos métodos. Probablemente yo una publicidad gráfica la podría leer y un banner que me estalla en la pantalla me molestaría. En cambio a mi hijo le encanta, no le molesta para nada. Él nació con eso. Entonces, por primera vez en la historia de la humanidad conviven personas de galaxias distintas. Este es un fenómeno único en la historia. Nunca ocurrió que personas construidas en su aprendizaje de modo distinto convivan. Es una experiencia extraordinaria y no sé cómo va a terminar esto, porque no sé si ustedes recuerdan que hace poquito, bueno, durante la pandemia, Mark Zuckerberg presentó lo que se llama el metaverso. El metaverso es una idea de Zuckerberg que quiere replantear Internet. Él sostiene que hay que reformatear el futuro a través de la computación cuántica y la inteligencia artificial. Es decir, cómo, más o menos lo que yo entendí de esto, porque todavía estamos en una etapa muy primigenia, es que uno crea un icono, un avatar, ingresa a este espacio virtual, donde hace transacciones, conoce gente, etc. Y de alguna manera estamos entrando en esto que no implica la presencia física. El home banking, el home office, el sexo virtual, el Fortnite, todo eso implica relaciones que no requieren la presencia física. Se hizo hace unas semanas el Metaverso Fashion Week, donde el instructor decía que la desolación o la soledad no es un problema y que no es necesario el contacto. Bueno, el abrazo no fue prohibido luego de la pandemia, pero la idea es un mundo donde las conexiones van a ser a través de avatares. Parece inimaginable, pero es inaudito. No sé cómo va a terminar esta historia. Y si la tuviera, no estaría dando esta charla ahora. Sería multimillonario. Porque seguramente los que sepan capitalizar el metaverso van a ser los nuevos afortunados. Bueno. El problema, a esta situación, a este panorama se suma un problema. Las universidades han dejado de ser una construcción de conocimiento, se han convertido en un automóvil con un inmenso espejo retrovisor y un pequeño parabrisas. Nos permiten muy bien mirar hacia atrás, pero no nos permiten saber lo que pasa adelante. Este es un desafío de las universidades. En realidad todavía se concibe a las universidades como fábricas de líderes, cuando en realidad deberían tener el rol más humilde de tratar de hacer entender al prójimo, o es decir, que siempre es el más próximo. ¿Qué le pasa? ¿Cómo es el mundo en el cual vivimos? Y esta realidad que están pasando, las universidades no las están tratando en su debido aspecto. A esto hay que sumarle el lenguaje inclusivo, como si fuera poco, los nuevos géneros, trans, lesbianas, gay. Ustedes vieron que en el último censo también había un cuadradito para un nuevo sexo o nuevos sexos. El movimiento Me Too, ni una menos, que ha generado una movilización mundial. Estamos en un momento muy convulsionado. Es un mundo nuevo que no podemos obviar. Si en realidad queremos comunicar, sin duda estos cambios obedecen a un cambio de época y también es el resultado, en realidad, de un mundo que fue patriarcal históricamente, que era un mundo racista y que tenían la idea de imponer un pensamiento único. En fin, la actividad intelectual que nos reúne implica tener dudas. La duda forma parte de la actividad intelectual. El problema es que el mundo está lleno de estúpidos que están seguros de todo
y los inteligentes están llenos de dudas. Ahora, en un momento les dije, no se enamoren de los soportes, sino enamórense de los conceptos. Era la tercera idea que les quería transmitir. La primera, todo comunica, comunicar es más lo que el otro entiende que lo que uno dice. Y finalmente, no se enamoren de los soportes. Fíjense el caso de Xerox, el de los fabricantes de Dixman. La aparición de la fotografía digital significó un cambio de estándares, hasta tal punto que el principal fabricante de películas, Kodak, que era una empresa líder, desapareció. Bueno, con ellos los distribuidores, la casa de revelado, etc. El cambio de paradigma cambió con todo. Y hoy resulta que Sony, que prácticamente no participaba en este negocio, tiene más del 50% del negocio de imágenes y de fotocopias. Con la aparición de los emails, también desapareció el correo tradicional. Eran cambios, estaban ahí pero no lo vieron. Ningún fabricante de carretas se transformó en fabricante de automóviles. Porque eran fabricantes de carretas, no de transporte de cargas y de personas. Si hubieran entendido el negocio, que la idea era transportar cosas y personas y no carretas, quizás se hubieran convertido en fabricantes de automóviles. En Argentina pasó algo muy parecido. Ninguna persona vio el cambio que se estaba produciendo en los medios de comunicación. Esperen que... No lo vio Romay, no lo vio Manieto, no vio la aparición de la televisión por cable. Nadie lo vio eso. ¿Quiénes lo vieron? Lo vieron dos personas que no tenían nada que ver con el negocio de la televisión. Lo vieron Requián y lo vio Lieberman. Uno es un fabricante de textil y el otro tenía plantaciones de flores. Por eso la idea es entender que lo que hay que enamorarse es de los conceptos. Nokia, que fue el líder, tiene como concepto Connecting People, conectando a la gente. Es decir, los objetos conectar a la gente. Hoy hace celulares y mañana a lo mejor hace equipos de telepatía. Su objetivo es conectar a la gente. Nike, ¿qué dice? Ambas zapatillas, no dice, just do it. Tan solo hazlo. El caso de Apple, Steve Jobs no era un experto en tecnología. El socio era el experto. Steve Jobs es un experto en marketing. Pero ¿cuál es la idea de Apple? Think different. Pensá diferente. No pensás como, no pienses como piensa todo el mundo. Y esto es un desafío para nosotros. No hay que salir del bloque, del esquema cultural que les comentaba, que les di el ejemplo de Colón y de San Martín, salir del esquema y mirar las cosas de un lugar distinto. Y eso no es fácil. Nosotros tenemos la tendencia de buscar medios que nos den la razón. Primero tenemos una posición sobre la política, sobre los temas, y buscamos gente que la ratifique. Y la verdad que eso es lindo, pero no es una actividad intelectual eso. La actividad intelectual significa plantearse si tenemos o no razón desde otro punto de vista, ¿no? El cambio de sombrero que decía De Bono hace muchos años atrás. El futuro no va a ser de los más poderosos, sino va a ser de los más flexibles. Ahí lo puse en uno de los slides. Y el otro tema es el tiempo. La muerte de Lincoln se conoció en Londres 65 días después de que pasó. Y Londres es la capital del mundo. Hoy sabemos la invasión rusa en Ucrania, la nueva pareja de la China Suárez o el embarazo de Luciana Lopilato. Lo vimos en vivo y en directo. Hay más información en la red que la que hubo durante todo el siglo pasado.
Ahora bien, y voy a otro tema que me parece que es clave de las 4 ideas generales que les quería transmitir, que es el tema de la imagen. El poder de la imagen es mucho más fuerte que el poder de la palabra. La gente evoca en imágenes. Cuando se produjo el atentado a las Torres Gemelas, y si me puede poner el tema de las imágenes, la idea de Couperin, Mariano, si querés lo pongo yo. Ahí va, ya llegó. Bueno, hay que aprender a mirar, hay que entrenarse para analizar las imágenes en un mundo donde lo que no se ve no pasa. Y el que sigue, en Paris Match el lema dice, el peso de las palabras, la conmoción de las imágenes. Y Couperin admitía, prefiero lo que me conmueve a lo que me asombra. Cuando se produjo el atentado a las Torres Gemelas, el gobierno norteamericano se puso de acuerdo con los dueños de los principales medios de comunicación para evitar la difusión de imágenes con heridos, sangres, cuerpos mutilados. Los americanos saben desde hace mucho el poder de las imágenes. Hagan memoria, prácticamente no recuerdan ninguna imagen del atentado a las Torres Gemelas. La única imagen importante fue un hombre que caía, que se tiraba de una de las torres, que fue tapa de Time. Pero después no es que no había fotos de cadáveres, había miles de fotos. Lo que pasa es que los medios se pusieron de acuerdo, que eran los dueños de transmitir con el gobierno norteamericano, y no se difundieron imágenes. En el 2005, cuando se produce el atentado al metro de Londres, Tony Blair, que era entonces el primer ministro inglés, quiso hacer lo mismo y no quería mostrar imágenes. ¿Pero qué había pasado? ¿Qué había pasado entre el 2001 y el 2005? Se habían incorporado las cámaras a los teléfonos celulares y la gente sacaba fotos. Y lo que quiso hacer no lo pudo evitar. Por eso los internautas pudieron ver las fotos y el efecto que tuvo fue demoledor sobre la opinión pública. También lo quiso hacer el gobierno de Bush, imponer un control informativo sobre la invasión a Afganistán, y no lo pudo hacer. Hay fotos, algunos de esos norteamericanos que fueron expuestas. Digamos, el avance de la tecnología supera todas las imposiciones de los gobiernos, las armaduras de los legisladores, las trabas de los burócratas. No obstante, no todos estamos en igualdad de condiciones para enfrentar o interpretar estas ideas. Entonces, vamos a ver un poco lo que decía con las imágenes. Pon una primera imagen, Mariano, si podés. Bueno, esta es un grabado de Goya que se llama, una serie que la llaman Los desastres de la guerra. Y esta es una imagen terrible. Me hace acordar también al grito de Edvard Munch. Y esta imagen tuvo en todo el siglo XIX la idea de una reivindicación, porque era el enfrentamiento entre los revolucionarios españoles y ante la invasión napoleónica. La imagen que sigue, esta es la de Kim Phuc. Esto se produjo cuando el Vietnam tiran una bomba de napalm y ahí esa chica Kim Phuc se muestra desnuda totalmente y el fotógrafo, ella decía, ¿por qué no me abrazás en vez de sacarme la foto? Pero bueno, la foto tuvo un impacto extraordinario y eso implicó que el gobierno norteamericano diera marcha atrás en la invasión a Vietnam, que finalmente termina en 1975. Si los medios no difunden las cosas no pasan.
En nuestro país, durante la década de los años 30 del siglo pasado, hubo una confrontación entre españoles franquistas y republicanos, y se peleaban en los bares de la Avenida de Mayo, entre ellos, a favor y en contra de Franco. Eso generó un movimiento importante en la Argentina de concientización e hizo que no hubiera tantas banderas republicanas o franquistas, sino que hubiera banderas argentinas. Y en esa misma época se decretó el 20 de junio como Día de la Bandera en conmemoración con la muerte del general Belgrano. Había imágenes, sacaban fotos, pero en esa misma época, en 1930, se produjo la Guerra del Chaco entre Paraguay y Bolivia. En esa guerra murieron cientos de miles de personas. Y ahí tuvo un rol clave Carlos Saavedra Lama, el primer argentino en recibir el premio Nobel. Así que Argentina tuvo una participación. Y una guerra que le pasaba a nuestros vecinos, no una guerra que pasaba a 10.000 kilómetros de distancia. Y prácticamente no hubo información de esa guerra. Acá hablamos de la Guerra Civil Española y no hablamos de la Guerra del Chaco. Incluso hoy, en los cursos de historia, no se habla de la Guerra del Chaco. Y fue una guerra importante, en la cual Argentina no intervino, intervino Saavedra Lamas como mediador, pero tuvo una importancia muy significante con respecto a los límites con Chile. Pues eso es otra historia. Tampoco hubo imágenes de la guerra de Chechenia, no hubo imágenes del genocidio armenio, y por eso le costó tanto a los armenios poder establecer que hubo un genocidio a cargo de los turcos. No hay imágenes de las campañas contra los kurdos, no hay de la guerra de Sudán o de Ruanda, y son guerras que producen. Cuando hay una imagen, cambia la opinión pública. Bueno, y si podemos pasar alguna otra imagen. Bueno, ahí se ve al jefe de policía de Vietnam del Sur, que se llama Nguyen Loan, que le dispara a un prisionero del Vietcong. Luego de esa foto, el debate sobre la intervención de Estados Unidos en Vietnam recrudeció. Más lo de la PAL, eso hizo que finalmente se llegara a establecer la paz. También la foto de Tiananmen, ¿se acuerdan la persona que se enfrenta a un tanque en China, en la plaza Tiananmen en Pekín? También tuvo un impacto. Bueno, esta foto es de Iwo Jima, del 23 de septiembre de 1945. Fue hecha por un fotógrafo de Associated Press. Estas fotos, hay una escultura que está en Washington, es una foto que se replica permanentemente en los Estados Unidos. Esa foto fue preparada, no pasó eso. Fueron instruidos los soldados para ponerse como si fuera real, como si estuvieran ascendiendo a la montaña. Pero no es una ficción. Pero los americanos saben la importancia de las imágenes y saben cómo eso tiene que ver con el orgullo nacional, con la pasión. Ustedes van a Estados Unidos y ven una banderita norteamericana en las casas permanentemente. Eso construye realidad. Por eso yo les decía que establece jerarquías. El impacto de la imagen es altísimo. A ver si podemos poner otra imagen. Esta es de Kevin Carter. Es la guerra de Sudán. El buitre está esperando que se muera la chica. Una foto terrible. Finalmente la salvan. Bueno, volver al anterior. La consulta es, la pregunta es, ¿qué tuvo que haber hecho el fotógrafo? ¿Haberse avanzado y sacar a la chica antes que la buitre atacara? Bueno, eso es la pregunta del millón, porque en realidad esta imagen tuvo un impacto terrible y la ONU hizo un subsidio y hubo apoyo de los organismos multilaterales. Digamos, la imagen tuvo un impacto extraordinario. Así que finalmente Kevin Carter, que siempre hasta el último momento se planteó si correspondía o no sacar la foto, finalmente hay coincidencia de que la foto sí tuvo un efecto positivo.
Si ponemos la próxima, Mariano. Esta es una foto clásica de Robert Capa. Se llama La muerte de un miliciano en 1936. Hay algunas dudas sobre si es o no un actor, etc. Pero bueno, esto generó toda una movida a nivel mundial. Este era un miliciano. A partir de ahí se incrementaron la llegada de voluntarios a las que llamaban los grupos, las brigadas internacionales, que eran los grupos de extranjeros que formaban parte de la lucha a favor de la República y en contra de la cruzada nacional que llevaba Francisco Franco. Esta foto es probable que haya estado preparada, pero bueno. También la foto clásica de los rusos tomando el Reichstag en Alemania en 1945 es una foto trucada. No pasó eso realmente, fue preparado para sacar la imagen. Si podemos poner la próxima. Esta es la que le comenté. Esta es la única imagen que hay de las Torres Gemelas. Esta es la tapa de Time, se llama El hombre que cae. Como ven, no puede ser que en un lugar donde murieron casi 4.000 personas no haya ninguna imagen. Estaba la decisión del gobierno norteamericano de impedir que esta imagen llegara. Si pones mañana la próxima. Bueno, acá tienen. Esto es las Torres Gemelas. Cuando se produce el atentado en Atocha, en la central ferroviaria de Madrid, el presidente Aznar, que primero culpa a la ETA y después se da cuenta que es un atentado islámico, decide no ir. Aznar no va a ver los heridos cuando están en plena de salvataje. Y la verdad que tiene razón. No tiene que ir un presidente a molestar la actividad de los bomberos cuando se está produciendo semejante desastre, están recuperándose las víctimas, a ver si hay heridos, si hay o no. Digamos, la visita de un político en ese contexto, del presidente o del primer ministro, no es conveniente. Ahora, estamos hablando de política y los votos se cuentan de a uno. Rudolph Giuliani, que es bastante pícaro, se dio cuenta que no es, y él fue en medio de la caída de las torres, se puso el barbijo, y la lectura que hizo la sociedad fue qué tipo sensible, ¿no? Está cercano a las víctimas, y en realidad no hizo lo que correspondía, pero entendía, como buen americano, la importancia de las imágenes. Bueno, no sé si hay una foto más, pero bueno, realmente quería... bueno, mirá que sigue. Bueno, esta, ¿qué les voy a decir? El impacto que tuvo esta imagen fue total. Acá el amigo no sabía cómo explicar eso y nadie salió a defenderlo. Pero bueno, eso actuó sobre la opinión pública y tuvo efecto en el resultado de las elecciones del 2015. Y la última, ¿qué tal? Dime si tienen o no importancia en las imágenes. ¿No? En un contexto como el que estaba de la pandemia, salió esa foto que por supuesto fue un baldazo de agua fría. Bueno, esto es lo que le quería transmitir de los 4 conceptos principales. La importancia de las imágenes, cómo se formatea la realidad, cómo hay 2 mundos distintos de la galaxia Gutenberg y la galaxia audiovisual, que todo comunica, y comunicar es más lo que lo entiende que lo que uno dice. Y finalmente vayamos a temas médicos y después acá me gustaría mucho que ustedes reflexionen sobre este tema que es el tema de ustedes. Hay una pandemia de desinformación. Hay una gran cadena de gente que está desinformando y este es un grave problema. No quiero hablar de los terraplanistas y de los tipos que se negaban a aplicarse las vacunas, pero había toda una campaña en contra de las vacunas, ustedes lo recuerdan. En el caso de los temas médicos, el tema es complejo. En primer lugar, porque los pacientes ya no acceden a la consulta esperando que sus dudas sean satisfechas por el profesional. Se sienten empoderados porque previamente ingresan a internet
y muchas veces se convierten en interrogadores más que pacientes. En algunos casos sugieren terapias, ya que leyeron tal o cual tema. Después está el tema del tiempo. Todos sabemos las miserias que cobran los médicos en los hospitales. Y el tiempo de atención en las cartillas de las prepagas que tiene que ser determinado, porque si no, el tiempo no rinde. Y la verdad que no se atiende del mismo modo a un paciente que tiene 2 de 510 que a uno que tiene otra prepaga. Y la verdad que desde un punto de vista ético es discutible el tema. ¿No es cierto? Pero ¿cómo se resuelve este tema? Porque aquí hay una realidad económica. A esto hay que sumar el tema de la pandemia, donde los médicos estuvieron en la primera línea de fuego y no fueron reconocidos. Finalmente hubo un pago de 25.000 pesos en diciembre del 21 frente a los 105.000 que recibió el sindicato de camioneros. Entonces, muchos de los profesionales hoy se sienten bastante mortificados por estas cosas. Es, además de la situación de vulnerabilidad que se vive en muchos hospitales, los ataques a los cuales están sometidos. Y después tenemos este gran fenómeno que es la cibercondría. La hipocondría de la red. Gente que antes de ir al médico se meten en la red y quieren saber la etiología de sus males. El 80% de la gente que va a la consulta médica previamente ya leyó en internet lo que le está pasando. Los riesgos de los cibercondríacos nos conducen a una lógica perversa por la cual cualquier dolor de jaqueca es un tumor cerebral y cualquier dolor de pecho se convierte en un ataque cardíaco. Porque la gente tiende a sobreestimar sus males cuando les ocurre a ellos y a subestimarlo cuando le ocurre a los demás. Y frente a eso, la red nos llena de respuestas y hacen que se evite la consulta médica, que además hay que pagarla. Entonces, frente a este tema, uno entra en la red y dice, ¿por qué tengo dolor de amígdalas? Si tengo rojos los ojos, ¿tengo conjuntivitis? Digamos, todas esas preguntas están en la red permanentemente. Y yo creo que la red da respuesta a muchas de estas cosas, es accesible, pero la verdad que genera muchas inquietudes. Hay una pandemia de desinformación, y este es un grave problema para la comunicación médica. Y yo creo que este es un tema que lo tiro sobre la mesa, y creo que sobre los cuales todos tenemos que reflexionar, porque si no, el tema del autodiagnóstico, de la automedicación, va a generar más inconvenientes, y yo creo que la sociedad podría en ese sentido hacer un aporte interesante de cómo advertir a los pacientes frente a estos casos de desinformación y de mala información los problemas de la medicina. Bueno, esta charla fue para transmitir estas ideas, quiero compartir con ustedes qué reflexiones les produjeron y qué piensan en general. Muchas gracias. No, excelente, Antonio. Muchísimas gracias. Realmente abriste ideas, contaste realidad, mostrás la importancia que pueden tener las imágenes, mucho más de lo que a veces se está escrito o se habla. Digo, transmiten muchísimo más y como vos contabas al principio, el mensaje es permanente, ¿no? Desde que cómo uno se presenta, el lenguaje hablado es una parte a lo mejor ínfima en todo, en toda la transmisión, en todo el lenguaje, y también la importancia de no solo lo que se dice, sino lo que se escucha, lo que interpreta el otro, ¿no? Ese también es otro punto importante. Mira, Mario, te puedo contar una experiencia personal. Sí, claro. Yo durante años fui director de Telecom. E hicimos una campaña estupenda que se llamaba La Llama que Llama. La llama que llama, lo mejor que hubo. Bueno, fue una campaña que tuvo un éxito bárbaro. La agencia ganó un premio Clio, todos contentos, papelitos.
hicimos una encuesta, un focus group, y le preguntamos a la gente de quién era la campaña, de qué empresa era. El 65% dijo que era de Telefónica. Entonces, por eso te digo que pensemos más en el receptor que en el emisor. La campaña fue bárbara, los tipos se llenaron de plata, porque Agulli y Bachetti se llenaron de plata con la campaña, pero para nosotros fue ineficiente. Y te cuento otra experiencia personal. Hubo una encuesta en Estados Unidos hace unos años, se le preguntaron a 5.000 personas si... Hicieron dos preguntas. La primera fue si dejarían de usar Internet a cambio de $1,5 millones. El 45% dijo que no aceptaría, y entre los jóvenes el 80%. La segunda pregunta era si a cambio de $1 millón dejarían a su pareja actual. Bueno, ahí hubo coincidencia. El 40% dejarían a su pareja actual a cambio de $1 millón. Los amores en tiempos de cólera son terribles. Bueno, por eso te quería comentar estos dos hechos que son. Y después, yo hice la misma consulta en CAME. En CAME son empresarios, gente mayor, de pyme, y le pregunté si a cambio de $1 millón dejarían la pyme, dejarían de usar Internet. Por supuesto que sí. El 90% me dijo que sí, que a cambio de $1 millón de Internet no solamente deja Internet, sino que dejan a la mujer también. Bueno, es un chiste mío. Así que digo, no, es verdad, estas cosas pasan, sí. Bueno, excelente la charla. Escuchamos comentarios, así participamos todos, ¿no? Seguramente Roberto va a querer comentar algo, Ana. Sí. Yo quería, sobre el tema, muchas gracias, Ambrosini, Antonio, fue muy interesante. Esto sirve mucho para reflexionar y para ver cómo sentamos para escuchar, ¿no? Los avatares del metaverso. Yo creo que alguien me lo explique todavía eso. Pero yo quería tocar un tema con una sola pregunta sobre la pandemia de la desinformación. ¿Usted no cree que los sistemas mundiales están con un objetivo político, social y financiero, no solamente en la salud, sino en lo económico y en lo que acabo de hablar, de tener desinformada a la gente para tenerla cautiva y que no se ponga al frente de lo que necesitan, de lo que se merecen y de lo que podrían ser? Eso es una pregunta que un poco fuerte, ¿no? Porque da para eso, pero la pandemia de la desinformación se da en todos los niveles, con las vacunas, con la salud, con tenerlos con los planes, con la falta de trabajo, con todo lo que estamos viendo, no hace falta que yo lo nombre. Es la pandemia de la desinformación. Ellos dicen y te muestran lo que quieren. Eso es una cosa grave que yo creo que los periodistas médicos tenemos que luchar cada uno en su lugar contra esta pandemia de la desinformación. Yo lo veo en cada cosa y bueno, me pone mal, socialmente me pone mal, y creo que tenemos que tomar algún método más concreto, no solamente la crítica, sino a través de nuestros objetivos, de nuestros lugares conducimos o no conducimos, dar nuestra idea de esta desinformación, que es lo peor que podemos tener con la gente. La falta de... Tienes Perdón, razón, no sí. quiero extenderme. Es un tema complejo. Yo, por un lado hay una gran desinformación y por otro lado los grandes centros de poder tienen mucha información sobre nosotros, tienen todos los datos sobre nosotros y además de un sistema muy, muy frágil. Les conté el caso de Snowden y el caso de Julian Assange, que develaron secretos de Estados Unidos, y el que lo develó en una base militar en Irak, el tipo con un Compass Dick de Lady Gaga sacó información, con lo cual hay una gran fragilidad, saben mucho de nosotros y estamos muy desguarnecidos. Y después hay un tema que es complicado, que lo tiro sobre la mesa, que es qué decir y qué no decir a los pacientes, cómo informar. Porque a veces
Vos sabés que el paciente no puede acceder a determinada terapia porque no tiene los recursos económicos. Y entonces, a lo mejor le sugerís otra terapia porque sabés que es a la cual él puede acceder. Pero desde el punto de vista estrictamente informativo, uno debería informarle cuál es la mejor terapia. El tema es que no podés hacerlo siempre, porque lo pones en una situación a veces de mayor depresión, porque el tipo no puede acceder a ese remedio. Bueno, esto es un tema muy largo. Ustedes saben también que a veces algunos jueces determinan que una determinada prepaga pague tal medicamento que cuesta muchísimo, eso pone en situación mala las prepagas, hay intereses cruzados, pero hay problemas éticos chiquitos que la verdad que deberíamos tratarlos más en profundidad a ver cómo podemos abordarlo y pensar en conjunto. Nosotros desde el FES les damos todo nuestro respaldo para pensar estos temas. El anoticiamiento en el pregrado, que eso ni se toca, ni en el ciclo básico, ni en el pregrado, ni de la facultad, ni el posgrado en la residencia, debe ser un tema que el médico tiene que, aparte del talento personal, tiene que estudiar la metodología para todo esto. Correcto. Mira, les cuento una anécdota. Estuve hablando con Jaime Echeverri hace un tiempo atrás. Jaime fue decano de medicina y fue rector de la UBA, como ustedes saben. Me contó que siendo decano de medicina, recibió algunos diplomas para firmar cuyo promedio era 1,4 o 2,5. Es decir, que después de 25 años de carrera había más bochazos que aprobaciones. Es decir, el promedio era tal la cantidad de bochazos que el promedio de residencia de médico les da una cifra baja. Entonces, Jaime me dijo, ¿qué hago? Y lo llamó al rector de la UBA. Creo que en ese momento era Lluberov, no me acuerdo. El rector le dijo, tenés que firmarlo. ¿Cómo que tengo que firmarlo? Sí, estás obligado legalmente a firmar ese diploma. Bueno, está bien, le dice Jaime, pero le voy a poner el promedio en el diploma. No podés hacerlo. Entonces me dice, Antonio, ruego que nunca caigas en manos de estos médicos. Y la verdad que ese es otro tema, ¿no? No puede ser que la persona esté 20, 25 años en la universidad. No puede ser eso. Habría que, digamos, hay muchas cosas que tienen que ver con la ética médica, con la información, pero les cuento casos que me lo transmitió a mi hija ahí con mucha preocupación, con mucha preocupación. Y sí, es preocupante. Roberto Mario, está muteado. sí. Igual Mario, hay algunas preguntas en el chat, si querés las leo. Roberto quería comentar, le damos la palabra bueno. Y después hacemos... Perfecto. No, en primer lugar quería felicitarlo a Antonio, una presentación estupenda y que además muy abarcativa de muchos temas que cuesta trabajo jerarquizar los temas porque son muchos. Por ejemplo, el último que usted tocaba recién respecto a la inequidad del sistema de salud, fíjese que Argentina invierte un 9% del PBI en su sistema de salud. Lo que pasa es que tiene un sistema de salud tan fragmentado, digamos, de que está por un lado el sector público, por otro lado el sector privado y por otro lado el sector de la seguridad social, que hay una gran superposición de prestaciones, lo cual le quita eficiencia al sistema. Se ha planteado últimamente en reiteradas ocasiones la necesidad de modificar el sistema de salud. Lo que pasa es que, claro, se tiene temor de que con qué objetivo se lo quiere cambiar, si lo que se quiere hacer es generar una gran caja nacional o no, ¿no es cierto? Pero la idea, digamos, porque usted hablaba de enamorarse de los conceptos, el concepto de modificar el sistema de salud es bueno porque, en definitiva, si todos aceptamos que el acceso a la salud es un derecho universal, un derecho básico, no puede ser que la calidad y la oportunidad del acceso a la salud dependa de su capacidad de pago. O sea, si usted pertenece a los estibadores del puerto, tiene un determinado sistema de salud, si usted pertenece a panaderos y pasteleros, tiene otra,
y si es de 510 pertenece a otro. De manera tal que es válido el planteo de modificar el sistema de salud. El tema es quién es el cirujano que hace esa cirugía mayor, digamos, ¿no? Eso, digamos, respecto al tema ese. Y respecto al tema de la formación de los médicos, yo en el último artículo de opinión en el diario La Nación me ocupé de ese tema. Fue este año cuando hablé de modificar la currícula del programa en las facultades de medicina, porque no solamente está el problema de ese 1.4 de promedio que usted comentaba, sino que aún sin llegar a ese extremo, los que terminan en tiempo y forma la carrera, es moneda falsa la que estamos emitiendo en la facultad. Yo soy profesor adjunto de la UBA, porque justamente los estamos matriculando en la misma semana en que egresan de la facultad, porque nuestro sistema, el sistema latino, es diferente al sistema anglosajón. Claro. En el sistema anglosajón usted tiene títulos que son certificantes, pero no son habilitantes. En cambio, el nuestro es certificante y habilitante al mismo tiempo. Y lo que le estamos diciendo a la sociedad, ese médico que egresó la semana pasada está en condiciones de ejercer la medicina, cuando todos sabemos que no está en condiciones de ejercer la medicina en forma autónoma. Y esa un poco fue la base de mi último artículo de opinión en el diario La Nación, ¿no? Por tomar dos temas que usted tocó que me parecen de enorme trascendencia, ¿no? De enorme trascendencia. Mira, Roberto, yo en un momento dije, no sé si recordás, que las universidades se habían convertido en un automóvil que tenía un gran espejo retrovisor. Exactamente. Y un parabrisas chiquito. Exactamente. Y hoy la mitad de los estudiantes que egresan de colegios secundarios no son capaces de entender un libro de texto. Así es. Y las universidades no son gratuitas, las universidades las pagamos todos con los impuestos. Y el otro tema es que lo más paradójico es que a las universidades van los que la pueden pagar. Sí, sí. Si bien es gratuita, pero curiosamente muchos la pueden pagar. Y aquellos que a lo mejor hicieron un buen colegio secundario, pero no pueden pagar la universidad, no pueden ir, porque no pueden ir. Entonces yo haría un sistema gratuito para aquellos que tienen condiciones y aptitudes y lo demostraron durante su paso por el colegio secundario, y a los que no puedan pagar que la paguen la universidad. Sí, sí. Perdón, pero es una opinión personal, esta no tiene nada que ver ni con fe ni con salud. Pero me gustaría que la universidad sea gratuita, no es gratuita la universidad, la pagamos. Y le doy un dato adicional. En la UBA, en la Facultad de Medicina, tenemos aproximadamente entre un 20 y un 25% de estudiantes extranjeros. La mitad de esos estudiantes son de Brasil. Y a veces los interrogo a los estudiantes de Brasil y les pregunto, ¿pero por qué están acá si en Brasil hay, y es cierto, hay facultades de medicina muy buenas en Brasil? Y me dice, pero no, doctor, las facultades de Brasil, que son estatales, digamos, pero son muy exigentes, me dicen. Claro. Nosotros sabemos que viniendo a Argentina nos sale más barato, pero además es mucho más fácil recibirse de médico. Y eso es una verdadera bofetada al orgullo personal de uno que forma parte del profesorado de la UBA, ¿no? En fin, hay tantos temas estructurales que modificar que uno no sabe por dónde empezar, ¿no? Esa es la realidad. Pero un país que tiene las dificultades económicas que tiene, como la Argentina, se da el lujo de ofrecer universidades gratuitas incluso a gente que viene del exterior, sin tener la contraprestación. O sea, si mi hijo quisiera ir a estudiar a Campiñas, a San Pablo, no tendría la misma facilidad que tiene el muchacho de San Pablo que viene a eso me refiero, ¿no es cierto? No es que estoy haciendo una discriminación hacia el extranjero, pero sí lo que estoy diciendo es que no hay una equidad, no hay una contraprestación de la otra parte, ¿no? Sí, no, es un tema que es políticamente incorrecto, porque nadie quiere tratarlo, pero que hay que abordarlo. Es como el tema de la salud. La gente se acuerda de la salud cuando hay una pandemia. Cuando empiezan las elecciones, el tema de la salud no está en la agenda de los políticos. Exacto. Nadie hace esto. Y volviendo al tema de los chicos y lo que está pasando, hay un programa que se llama Los 8 Escalones, que yo veo que van médicos, contadores y abogados
a presentarse para ganarse $1 millón. Y escucho cosas, le preguntaron, hay preguntas que le hicieron a un abogado, le preguntaron cuándo nació Perón y dijo 1825. Es decir, antes que Sarmiento, lo conoció a San Martín. No sé. Y una vez me habían comentado que muchos ingleses consideraban que Sherlock Holmes había existido. Y yo dije, qué brutos. Entonces quise hacer una prueba con mis alumnos y les pregunté si Martín Fierro había existido o no. El 50% me dijo que sí, que había existido. Entonces, uno no tiene idea que el mundo que nos rodea hoy tiene un nivel de formación distinto. No digo que sea muy malo, pero es distinto. El libro ha dejado de ser el eje del conocimiento. Sí. Mariano, vamos a ir a las preguntas. Marité, por favor, ¿te podrías mutear porque se escucha ruido? Gracias. ¿Estoy muteada? No, por eso, si podés mutearte. ¿Puedo decir una cosita? Para cerrar nada más, después vamos a las preguntas. El sentido común no se adquiere tampoco en las facultades. Hay gente que ha tenido diplomas de honor y me ha tocado compartir guardia con ellos y no han sabido diagnosticar una laringitis. Y yo como practicante le comentaba lo que era y estaba sorprendida de que yo como practicante, aún sin estar recibido, supiera que era una laringitis y ella no podía. Eso tampoco se evalúa, lamentablemente. Y el promedio a veces marca más qué tan buen estudiante fuiste o qué tan bien te adaptaste a los exámenes que el conocimiento que uno tiene. No, claro, seguro, está bien. Lo educativo, la base, desde que empezaron la escuela, la casa, hay un deterioro general que hace que educativamente el libro dejó de ser la base y vamos a tener que adaptarnos a lo otro también, a saber que los medios, las imágenes, el internet, la búsqueda por Google, la investigación de los niños combinen el libro que tiene que ser la base para que el razonamiento funcione y la creatividad con toda la afluencia de imágenes y de ideas y de cosas que influyen. Vamos a tener que ir aprendiendo los que somos de la época del libro. Mira, Ana, hablando de esto, ya fui a 2 casamientos donde las parejas se habían conocido por Tinder. ¿Por? Tinder. Ah, mira vos. El mundo está cambiando. No digo que esté mal, a lo mejor yo probablemente si tuviera 20 años lo estaría usando. Claro. Pero digamos, el distanciamiento físico no implica que haya nuevos contactos. El home office cambió bastante, ya va menos gente a esas empresas, el sexo virtual, el Fortnite, el e-commerce. Claro. Cada vez hay un punto donde se rompe la conexión con el exterior, donde se pierde la capacidad de admirar un día soleado, un ocaso, de darle un abrazo a un amigo o un beso a un padre. Y eso creo que también es un costo alto que se está pagando con este nuevo metaverso. Eso, hay que tratar de no perderlo, ¿no? Quería hacer un comentario cuando Antonio hablaba que los pacientes cuando llegan a la consulta la mayor parte están informados. Yo creo que eso no lo vamos a poder revertir, pero creo que función, yo es lo que trato de hacerlo, hago oncología y recibo pacientes oncológicos que han leído, enseñarles dónde leer, ¿no? Por decirle, mire, si usted necesita algo de oncología, busque el Instituto Nacional del Cáncer de Estados Unidos en español para pacientes y va a leer perfectamente, se va a poder informar adecuadamente, no lea en cualquier lado, ¿no? Porque, y leer van a leer, y van a leer en cualquier lugar. Me parece que una de las cosas que deberíamos hacer es enseñarles dónde leer y dónde buscar lo que están buscando para que sea correcto, ¿no? Eso es fundamental, fundamental. Y eso es lo que me enseñaste, enseñar las fuentes de información. Enseñar las fuentes de información, claro, y eso en las escuelas también, claro, ¿no? Me parece que el nuevo desafío dentro de los docentes, incluso en las escuelas, tiene que ver con eso, las fuentes de información, dónde sacar los mejores, la más fiable, digamos. Y en eso también pensaba yo
pensaba yo, perdón, en el tema este de la credibilidad o la poca credibilidad que últimamente o que, digamos, con la pandemia se puso más en evidencia. Esas ideas que a veces pone uno paranoides, pero en realidad no sé si es o la falta de información o la búsqueda errónea en fuentes que no son confiables, empieza a generar esa cuestión de no creo en nada. O sea, lo que me dicen en la televisión no es fiable, lo que leo en tal, no sé, tal agencia de noticias no es fiable. Y eso también me parece que es un problema que bueno. creo que a futuro está siendo cada vez peor. Es cierto. Yo cuando el paciente ha leído o toma las recomendaciones de un vecino, un amigo, un conocido, muchas veces le pregunto, me pongo a la par de él, ¿no? Y le pregunto entonces cómo seguimos. Terminan diciéndome que el médico soy yo, o sea, como para evitar que todo lo que leyó y eso influya en las decisiones que uno tiene que tomar. Y por supuesto, fundamento mis respuestas, porque si no, no sirve. Eso estimula el espíritu crítico de la gente, cosa que no tenemos educativamente. Y eso hay que, ¿no? En los alumnos, sobre todo, yo que hago docencia en la facultad, falta el espíritu crítico. Con esa pregunta inducís por lo menos a que piense, a que revuelva, a ver que vea, a ver qué está diciendo y haciendo, a quién le da bolilla. Sí, pues a veces te sugieren estudios que no sirven, entonces vos le decís, bueno, ¿y Claro. entonces qué espera ver en tal estudio? No sé. Bueno, entonces, y en general me termina diciendo, bueno, pero el médico es usted, bueno, entonces hagamos lo que yo le digo. Y hagámoslo de esta manera, lo que esperamos ver es esto, de acuerdo a lo que se vea tiene uno u otro diagnóstico y de acuerdo a eso el tratamiento es de una u otra manera, ¿sí? Le anticipo lo que puede pasar para que aparte me crea. Mariano nos pidió de hablar alguien que figura como Y desconocido. Marta creo que puede ser. Sí, sí, pero justamente no es ninguna desconocida. De ninguna desconocida. Marta Bolmey, que ha cursado con nosotros, sexóloga, Marta. y bueno, está pidiendo la palabra. Buenas noches. Me encantó todo lo que dijeron. No se te escucha bien, No se Marta. escucha bien. Acá No se Marta, escucha. no se te escucha. No se escucha. Hola. Acércate a la fuente, Marta. Ahora, Ahí se escucha un poquito mejor. A ver. bueno. A ver, ahora. Mejor. Ahora sí, ahora sí. Hay cosas que la universidad ser una buena persona, tener sentido común, tener empatía, ver lo obvio, eso que hay muy poco violencia. Además está la soberbia, a veces uno dice nada, en algún encuentro, que decir, cuando uno decide cree que sabe todo, y nadie sabe todo. Reflejar singularidades y tratar de trabajar en equipo. Y, por ejemplo, lo que yo digo permanentemente y conozco, en puestos decisorios hay personas que no están formadas. Una persona podría no estar tan formada si políticamente está, pero debe conocer un poco del tema y debe rodearse de personas que son capaces. Cuando a mí me pidieron en un lugar, en Cancillería, mira, Marta, dirigí un congreso de una semana sobre el adulto mayor, yo mucho no sabía de ese tema. Y tomé y estudié Salvareza y todo. Yo no iba a exponer, pero por lo menos tenía que saber de qué se trata. Y ahora nos pasa que, por ejemplo, la Facultad de Medicina, la Facultad de La Plata, la Universidad, la Facultad de Medicina, nos convocó, que Mario también está dentro de ese equipo de paliativos en Movimiento Argentina, que es un equipo internacional, pero realmente lo vamos a hacer de corazón porque queremos, porque por 2 horas cátedra a mí me van a pagar 1.700 pesos. ¿A qué voy con esto? Es una desvalorización hacia la persona. Lo vamos a hacer por las personas que se anotan, pero realmente lo hacemos por Zoom, porque si nos tenemos que trasladar hasta La Plata, no es justo, no es justo. Y una cosa quiero agregar.
Ustedes dirán, ¿por qué yo, siendo sexóloga educativa, bueno, tengo otra profesión así, me convocaron? Y bueno, porque yo hablo un poco, como se trabaja todo en forma holística, tomamos a la persona, no es un mueble. Si un mueble viene rayado, bueno, me quejo o lo tomo rayado, pero con una persona no podemos hacer eso. Y además contemplamos en este equipo internacional fantástico qué pasa con la familia también y qué pasa con el médico. No es que el médico entra al hospital y se pone el guardapolvo y ya está, le pasan cosas. Entonces, creo que tiene que haber una revisión respecto a todo. Es lo mismo con la educación sexual, que no hay formación. Uno no le puede dar a un docente un librito para que enseñe educación sexual integral, que no es tener relaciones sexuales, en absoluto. Hacemos seres sexuales. Matilde lo sabe bien, Mario y todo. Entonces, hemos discutido eso. Yo estoy muy formada en eso y amo al ser humano. Entonces yo noto de que hay un programa, uno da autoestima, otro abuso, pero no se puede dañar. Estamos hablando con personas y tienen que ser personas formadas. Y una maestra no puede leer un librito. Yo admiro a los maestros, pero tienen su espacio. Lo mismo yo valoro a la persona que hace pastas caseras. Yo no sé hacer pastas caseras, pero considero que esa persona sabe. Entonces, vuelvo a repetir que hay personas que no están formadas y están en puestos decisorios. Además tenemos un Ministerio de la Mujer, un ministerio... Si te alejas no se escucha, Marta. Tenés que estar cerca de donde hablas. Mario, un gran congreso. Creo que el tema de salud, el eje conductor es la educación, por supuesto. Vemos lo que está pasando con la educación. Todo es lo mismo, todo vale. No, no todo vale. Yo noto que muchos jóvenes se van al exterior y en mi caso tengo una sobrinita que a los 18 años ganó la beca en Estados Unidos para cualquier universidad, pero ha estudiado mucho mi sobrina, mucho. Y sale mucho a estudiar en Estados Unidos, pero no sabés cómo la tomaron. E incluso la tomaron para un proyecto y le pagan por 6 meses. Y está en segundo año, en primer año, en segundo. Simplemente que tenemos una juventud maravillosa, pero aquí que no está valorada. Y no queremos que vayan nuestros hijos, nuestros nietos. Bueno, no quiero dar la palabra a otras personas Sí. que no. Gracias, Marta. Muchas gracias. Mario y Mariano y todos los que conforman, ¿no?, este espacio, o conformamos eso. Mariano, había temas, ¿no? En el Sí, chat. bueno, vamos con preguntas que eran para Antonio. Algunas quedaron un poco viejas, pero bueno, si Antonio la quiere responder, la hacemos. Florencia Baglioni había preguntado cuál es la opinión de Antonio, porque a la vez que hay tanta conexión es muy difícil lograr una conversación y entendimientos profundos, y también la comunicación gestual queda perdida en la virtualidad. Bueno, en el caso del metaverso, no se pierde la comunicación gestual. Es decir, uno mira a los ojos, hay movimientos, hay expresión. La información dice, lo que no hay es acercamiento físico. Es un espacio digital. Ahora bien, para mucha gente, sobre todo para los jóvenes, los millennials, están acostumbrados a tener este tipo de relaciones virtuales en espacios digitales. Y lo que para nosotros es ajeno, para ellos es bastante común. Entonces, por eso digo que estamos conviviendo dos mundos distintos. La galaxia que
que tiene al libro como eje del conocimiento, y la galaxia que es producto de esta colisión de fenómenos de Internet, de Zoom, de video, de imágenes, de Twitter, de Instagram, de Snapchat. Digamos, somos ambos humanos, pero estamos construidos de manera distinta. Y como decían los árabes, la gente se parece más a su tiempo que a sus padres. Y estos chicos tienen otro lenguaje, tienen otra manera de comunicarse. Y en el caso de Metaverso permite la comunicación gestual. Las otras no. No, ahora, si me vas a decir cómo va a terminar esta historia, no tengo la mejor. Hubo una experiencia en el año 2003 que se llamó Second Life, pero fracasó. Esa no funcionó. Esta dicen que es mejor, pero bueno, para muchos esto va a reformatear el futuro. Un futuro donde dentro de 20 años va a haber 10.000 millones de personas. Es decir, un futuro con mucha más gente, mucha más pobreza, mucha más vulnerabilidad. No obstante, los jóvenes están más dispuestos a pagar por lo que quieren que por lo que necesitan. La gente está más dispuesta a pagar por ser entretenida que por ser informada. En Argentina hay 130 teléfonos móviles cada 100 habitantes. Es decir, pueden perder muchas cosas, pueden no leer, pero no le saquen el teléfono, que no es un teléfono, es una computadora. Es una computadora. Así que sí, en este caso habría una expresión y conexión gestual. Bien. Bueno, otra pregunta de Juan Cantafio para Antonio. ¿Qué opina de las técnicas de persuasión visual de la actualidad? Bueno, no sé exactamente a qué técnica se refiere, pero yo creo que son muy efectivas. Iba a decir buenas, pero digo efectivas, porque realmente están generando consumos, hacer relaciones, contactos que antes no ocurrían. Y la verdad que la gente está mucho más dispuesta. Hay todo un mundo virtual y de conexiones, y también en los adultos, que se levantan a mitad de la noche y entran en la computadora y empiezan a buscarse amigos y hacen contactos, etc. Así que creo que esta conexión, esta persuasión visual es efectiva. Lo que pasa que muchas veces es trucha. Entonces no siempre lo que aparece en la pantalla es lo que es lo que es. es lo que es. Bien. Bueno, después acá hay felicitaciones de Carlos Alberto Pérez Bosco, que le encantó. Le va a ayudar para la facultad. Bueno, acá de haber producciones, que sé que lo personal. Se me llaman o me envían estudios para que les subtitule lo que el médico en su consultorio no les dijo en un idioma coloquial. Y es donde van al buscador en muchos pacientes. Florencia Baglioni suma que el tema de acceso a la medicación es una gran problemática, sobre todo en pacientes oncológicos. Y suma que mucha gente piensa que es público y privado, y es público y privado, obras sociales, bueno, un poco también lo que decía Roberto. Y Julia Michelini suma la comunicación médico-paciente, permite promover transformaciones de conductas. Esa comunicación no solo sirve para obtener información que el médico necesita en el cumplimiento de sus funciones, ¿sí? También que el paciente se sienta escuchado, comprender el significado de su enfermedad y para que sienta copartícipe de su atención. Y bueno, acá Guillermo te sumas si tenés redes sociales, Antonio, para pasarlas para poder seguirte. Mientras lo pensás, Julia suma también que es muy importante para los pacientes el acercamiento físico frente a frente y recibir un diagnóstico con el abrazo, la caricia del profesional, que es muy importante. Pero bueno, opinás sobre eso y después pasando a las redes, Antonio, si tenés. Yo en el 2007 publiqué un libro sobre la industria de los medios, se llama La cultura del entretenimiento, que básicamente la tesis sostiene que uno aprende más en condiciones amigables, en condiciones, entre comillas, lúdicas, afectivas. Nosotros nacimos con que el conocimiento anda con la sangre en la frente y que había que, era una especie de costo-beneficio, y en realidad lo que se ha demostrado es que la gente en un ámbito mucho más amigable aprende más. Bueno, el libro funcionó bastante bien y de hecho tanto Harvard como Oxford y Princeton la tienen en sus bibliotecas, en sus antologías, pero no lo tienen ni la Universidad de Buenos Aires, ni la Biblioteca Nacional, ni la Biblioteca de Mariano Moreno. Así que me siento un poquito muy mal en tierra propia.
Lo mejor es lo interactivo, cuando las dos partes entran en acción y pueden consensuar y sacar. Si no hay interactivo, se terminó lo magistral. Entra el interactivo ahora. Sí, el tema es que hay mucha gente que está dispuesta no a ser desinformada, a pensar que hay teorías conspirativas permanentemente. Claro. Todo el movimiento este de los terraplanistas, y hay gente con cierta cultura que cree que el mundo es plano. Hay gente que cree que el hombre no llegó a la luna. Hay gente que cree que la pandemia fue un invento de los laboratorios. Sí, inventado por los laboratorios. Y contra eso no hay tutía. Creo que eso forma parte de la realidad y hay que sobrellevarlo y bueno, ellos conviven con nosotros, pero no creen. Bueno, tengo un paciente en terapia que no se dio ninguna vacuna y está al borde de la muerte. Ahí tenés. Bueno, Djokovic no se dio y ganó. También te van a decir. Es difícil, es difícil. Sí, pero cuando no había la vacuna la gente moría y ahora no muere. Con lo Claro. cual, contra esa realidad... Hay que convencer con la realidad. Y no hay vuelta que darle contra eso. La otra reflexión es cuando los estados y los laboratorios se ponen en campaña en forma conjunta, cómo encuentran soluciones a una pandemia que hubiera tardado quizás 10 años en desarrollarse. Si esto se pudiera extender y fuera una política más universal y más solidaria, ¿cuántos menos problemas habría en la Tierra, no? Bueno, ahí aclaramos que hay producción de la doctora Andrea Vega y se presenta, así que bueno, así queda para la grabación también contando su experiencia de más de 20 años, ¿no?, en medios gráficos, y suma y entiende tus palabras, Antonio, adhiere a tu postura. Bueno, ¿alguna pregunta más? Si no, lo liberamos, Antonio, si alguno, le damos una última pregunta. No. Quiero hacer una pequeña pregunta. Antonio, Cortita, dale. Considero de que todo lo que hacemos por internet, lo virtual, la persona queda más sola, produce aislamiento y que nada va a suplir el abrazo, la mirada, el silencio. Y sí. Y sí. Para mí es así, ¿no? Es fantástico porque pudimos trabajar y podemos trabajar también en la pandemia con estos medios, pero la persona dice, tengo 1 millón de amigos, en realidad no tiene ningún amigo. Ese amigo es aquel que respeta tu silencio, te abraza en el dolor y te acerca algo cuando vos no podés salir. Ese es el amigo, no hace falta tener 1 millón de amigos. Entonces yo lo noto en los jóvenes y en gente grande, pero que está aislada porque pide la comida por teléfono, por internet, llama al médico por internet, se escuchan por internet. Entonces considero de que en algún aspecto estamos involucionando, en otros se ha avanzado mucho, en medicina, en muchas cosas, pero en otros a nivel humano, es mi mirada, estamos como involucionando. Es mucho. Bueno, Antonio, algunas palabras finales si quieres agregar y ya. No, coincido con lo que dice. Coincido. Digamos, todo esto da lugar a un gran debate. En realidad hay mucha más gente sola, pero también antes había mucha más gente unida por fuerza y no por amor, sino porque no había divorcio, y la pareja que no tenían por qué seguir juntas y seguían juntas por una cuestión de tradición, de época, etc. Con lo cual hay dos, y después es cierto, hoy el 28% de las familias en capital son unipersonales, son familias de una persona, es decir, están calificadas. Y uno lo ve y a veces la soledad es una forma que hay gente que le sirve y hay gente que no. Es una discusión muy, muy larga. Lo cierto es que cada vez que uno camina por las calles de Buenos Aires ve más gente con su mascota. Sí. Su perrito con su gatito, que eso significa que muchos son unifamiliares. La soledad es una plaga, hasta tal punto, y no quiero extender mucho más,
que durante la gestión de Theresa May como canciller en Gran Bretaña, ella puso el Ministerio de la Soledad. La soledad es un problema grave y es una depresión importante y es un tema médico importante y yo creo que es un tema también para tratar el tema de la soledad. No el que quiere estar solo por voluntad, sino el que está solo. El que está solo. Bueno, gracias por todo. ¿Entiende? Antes de agradecerle al doctor Ambrosini, porque si no todos se van a retirar, quería contarles que la próxima reunión de la Sociedad de Periodismo Médico va a ser presencial. Sí, Vamos ya a nos hacer enteramos. 2 en el año, esta y las jornadas, las primeras jornadas Claudio Shein en el mes de noviembre también presenciales. Y va a ser una reunión con una de las funciones que tiene la Sociedad de Periodismo Médico, que es difundir los temas médicos. Se van a presentar en agosto en la sociedad podríamos llamarlo un nuevo descubrimiento en el funcionamiento del corazón, ¿no? Es fulcro y torsión del miocardio helicoidal y qué función cumple los medios, y conseguimos que se haga a través de la presentación de la Sociedad de Periodismo Médico en la Asociación Médica Argentina. Así que esto va a ser el 3 de agosto, están todos invitados y va a ser presencial. Antonio, muchísimas gracias, realmente excelente la charla, la primera actividad conjunta con FES ha marcado un paso importantísimo porque, bueno, es hacia donde tenemos que dirigirnos. Muchísimas gracias, Antonio. No, gracias a ustedes y gracias por la consideración de haberme invitado. Hasta la próxima. Bueno, muchas gracias. Bueno, despedimos a todos, menos a los miembros de la comisión.